Gracias, Doc. Bueno, pues mi nombre es Diego Pacheco, soy médico urgenciólogo, hice la residencia en Coahuila y hice la subespecialidad en terapia intensiva en México, en Centro Médico Nacional Siglo XXI. Pues ahorita vamos a hablar un tema importante sobre el monitoreo de la ventilación mecánica en pacientes con COVID. ¿A qué viene acaso el tema? Bueno, anteriormente los pacientes ventilados era un paciente exclusivo, casi exclusivo de las terapias intensivas, unidades donde se mantienen vigilados, pero pues ya en todo México, en todo el mundo, ya nos rebasó este tipo de pacientes, ya no es un paciente exclusivo de los servicios de urgencias, ya también son pacientes de terapia intensiva, perdón, ya son pacientes que se encuentran en servicios de urgencia, con larga estancia, pacientes en piso, pacientes a cargo de otros servicios, no tienen esa formación o ese acercamiento o esa experiencia en manejar este tipo de pacientes. La idea de esta plática y de las pláticas que se han venido dando a través de su colegio, pues es acercar a todo el profesional sanitario a que tengan noción o algo de capacidad para manejar este tipo de pacientes, o al mínimo llevar monitoreo de la ventilación en estos pacientes. ¿Sí? Cuando hablamos de monitoreo de la ventilación, pues ¿qué nos imaginamos? ¿No? Pues, monitores, colores, números, alarmas, gráficas. Pero en este tema únicamente, pues solamente nos reservamos a un monitor pequeño que es el del ventilador mecánico. Ok, a manera de introducción, pues el soporte ventilatorio se puede decir que en este tipo de pacientes, que desafortunadamente es un gran número, un gran porcentaje del cual ha llevado a los pacientes que lleven a cabo esta terapia. La mortalidad ha demostrado que está cerca del 80-90% de que estos pacientes fallecen, aunque hay casos en los cuales pues, pueden salir adelante, pero pues hablando a grandes rasgos, ese soporte ventilatorio es el que vamos a nosotros monitorizar. Alguna de las ventajas que tenemos al monitorizar a estos pacientes es que los nuevos ventiladores, la mayoría de los ventiladores que se tienen en la mayoría de los hospitales, al menos en los que he estado, del Secretaría de Salud, del IMSS o del ISSSTE, son ventiladores en los cuales ya podemos visualizar en tiempo real curvas y bucles, ciertos números, ciertos valores que nos van a permitir evaluar el comportamiento de este paciente ventilado. Y únicamente, pues, de la mano de la monitorización de la ventilación, pues lleva a otra parte también fundamental, que es el monitoreo de gases. Bueno, puse aquí en esta diapositiva, pongo varias imágenes de diferentes ventiladores. Esto es para que nosotros tengamos un acercamiento que vemos qué es lo que debemos de analizar para poder nosotros identificar si hay alguna falla, alguna anomalía y nosotros poder intervenir para tratar de resolverla. Estas imágenes principales, primeras dos, son de unos ventiladores AVEA. La mayoría de los hospitales he visto que tienen estos tipos de ventiladores, el AVEA y el VELA, que tienen el mismo software, tienen las mismas gráficas. Tienen la ventaja de que en este podemos visualizar estas tres capas de presión, flujo y volumen. Y tenemos otros tipos de ventiladores. El que tenemos a la izquierda es un Puritan Bennett, que solamente podemos ver dos gráficas simultáneamente, pero tiene la opción de que la podemos cambiar. O sea, tenemos la opción de poner presión, volumen, flujo, volumen o mezclarlas. También tiene la opción de visualizar los bucles. Abajo tenemos el panel que nosotros programamos y arriba vemos nuestra mecánica. La imagen del ventilador de en medio es un ventilador Drager que igual nos da la misma información, estas mismas gráficas y la mecánica respiratoria. Igual otro Drager, otra imagen de otro ventilador Drager que pues hay que estar familiarizados de acuerdo al centro donde nosotros trabajemos. Este otro ventilador, un Puritan Bennett 980, que este tiene la ventaja de que nos muestra las gráficas de presión, flujo y volumen al mismo tiempo que podemos visualizar los dos bucles. Este ventilador, pues ya con más colores, un ventilador más nuevo, un Maquet.
pero pues todos tienen la misma finalidad, todos tienen las mismas variables a programar y todos tienen la misma mecánica respiratoria que nos va a dar de acuerdo a la situación del paciente. Pero la pregunta que nos debemos hacer todos los días es, ¿qué vamos a evaluar? ¿Por qué nosotros monitorizamos al paciente bajo ventilación mecánica? O sea, yo lo veo, o sea, veo un respirador, veo las gráficas y digo, o sea, aquí está todo bien, aquí está algo mal, aquí detecto algo mal. ¿Yo qué voy a hacer para tratar de compensar el problema? O sea, esas son las preguntas que nosotros nos debemos hacer cuando nos enfrentamos a un ventilador. Bueno, son dos partes fundamentales de las cuales vamos a abordar. ¿Sí? Ahorita hay una introducción breve sobre el aparato respiratorio o el ventilador mecánico. Vamos a hablar del intercambio gaseoso. Aquí es fundamental evaluar el estado ácido-base, el intercambio gaseoso a través de la presión arterial de oxígeno y la presión arterial de dióxido de carbono, eso a través de una gasometría arterial, y la mecánica del sistema respiratorio a través de la ecuación del movimiento, la cual nosotros vamos a programar unas variables primarias o también las variables independientes o unas variables y nuestras variables derivadas o las variables dependientes. Eso lo vamos a explicar más adelante a través de la ecuación del movimiento. Entonces, de acuerdo a la ecuación del movimiento, pues se puede evaluar de manera estática, de manera dinámica. No es necesario hacer una evaluación invasiva, ya sea con catéter de presión esofágica, tomografía por impedancia o actividad eléctrica diafragmática. Eso sí se utiliza, pero es más para fines de investigación, más que nada. O sea, con los mismos, las variables que nos otorga cada ventilador es suficiente para este tipo de pacientes. Y todo basado a soporte ventilatorio en módulos controlados, hablando a grandes rasgos en las modalidades controladas por presión y las modalidades controladas por volumen. Bueno, de acuerdo a la gran variante que vamos a abordar, el método de referencia que tenemos es el análisis de gases arteriales. ¿A través de qué? De una gasometría arterial. Estos gases arteriales nos van a dar gran información acerca de cómo se encuentra ese intercambio gaseoso, ese intercambio de gases en el paciente ventilado. Lo que vamos a evaluar, pH, presión arterial de dióxido de carbono y presión arterial de oxígeno, así como la saturación de oxígeno. No es necesaria estar tomando de manera rutinaria gasometrías arteriales. La tendencia es ya a tomar lo mínimo, porque ya esta evaluación se puede hacer a través de otras variables. Se puede hacer a través de una gasometría venosa central e indirectamente con la saturación por oximetría de pulso. Pero a fines también de esta clase es necesario saber qué información nos va a aportar una gasometría arterial. No en todos los centros hospitalarios de segundo nivel, primer nivel, no en todos los centros se encuentra disponible un gasómetro. Entonces, para eso necesitamos otros datos que nos puedan, otra manera de obtener información. Entonces, aquí tenemos la gasometría. Entonces, ya una vez evaluados la presión de oxígeno y la presión de dióxido de carbono, pues diagnósticos gasométricos vamos a evaluar si este paciente cursa con insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica o tipo 1, cuando la presión arterial de oxígeno me disminuye por debajo de 60 litros de mercurio. Aquí es cuando este paciente tiene hipoxemia. Y ya en un paciente ventilado, aplica ya cuando esa relación de la presión arterial de oxígeno con la cantidad de la fracción de oxígeno que nosotros ajustamos en el ventilador, esta relación nos va a dar un número. Un número normal o un valor de corte normal es arriba de 300. Ya cuando disminuye este valor por debajo de 300, pues es un paciente que ya tiene cierto grado de compromiso pulmonar, compromiso en su oxigenación, ¿sí? Porque el paciente va a depender de mayor de oxígeno para tratar de compensar, para tratar de mantener una relación PaO2-FiO2 con tendencia a la normalidad. Cada descenso de 200 a 300 nos va a dar gravedad. 200 a 300 hablamos de un CIRA leve, de 200 a 300
perdón, de 200 a 300 un SIRA, de 100 a 200 un SIRA moderado y menor de 100 uno grave. Y también en un paciente donde no tengamos un reporte gasométrico, existe también la relación saturación capilar de oxígeno con un oxímetro de pulso entre la fracción inspirada de oxígeno, pero este no está validado, pero nos da una referencia de cómo se encuentra la oxigenación, teniendo en cuenta que a partir de que la oxigenación cae por debajo de 60 milímetros de mercurio, es un paciente que está saturando aproximadamente 90%. Y para el estudio del equipo de ventilación mecánica de ARSNet, pues quiero tener un paciente con una oxigenación 98-99%, que eso lo he visto en demasiados lugares que a fuerza lo quieren tener en 100% saturado, decir, por cierto, no, eso no es válido tampoco. También la hiperoxemia mata y de hecho tiene también efectos deleterios, que así como la hipoxemia. Entonces, con tener un paciente saturando entre 88 y 95% está perfecto. Pero hay que individuar los casos, pacientes con hepatitis isquémica, pacientes con compromiso agudo. Pero pues hay que individualizar cada caso. Y de acuerdo al control gasométrico, en que mientras tengamos una presión arterial de oxígeno entre 55 y 85 milímetros de mercurio, está perfecto. No es necesario tener una gasometría con nivel de presión arterial de oxígeno elevado, ¿sí? O sea, no se casen con eso. O sea, yo tengo un paciente con 200, 300 de PAFI, pero sí a expensas de que tengo presiones altas, tengo altas fracciones inspiradas de oxígeno. O sea, eso no es válido. Y del otro lado, del otro extremo, pues los pacientes con hipercapnia mayor de 45 milímetros de mercurio. Aquí se movió un poco la diapositiva, pero lo ideal es ya en pacientes ventilados tener una presión arterial de dióxido de carbono menor de 60 milímetros de mercurio o ideal menor de 48 milímetros de mercurio. Cualquiera de los dos es válida, no es necesario a fuerza tenerlo menor de 48. Esto siempre y cuando también no me impacte en el estado ácido base del paciente. O sea, con que yo tenga un paciente con un pH por encima de 7.20, alguna bibliografía lo menciona arriba de 7.25, aunque tenga una presión arterial de CO2 58, 55, es válido. O sea, ese concepto de hipercapnia permisiva es válido. Porque en nosotros tratar de compensar un trastorno gasométrico de este tipo, pues vamos a darle más trabajo al sistema respiratorio, que a la larga se va a traducir en lesión pulmonar. ¿Sí? O sea, esto es cuestión de tiempo, es cuestión de ganar tiempo. Y aquí, en este caso, también aplica, hay que individualizar el caso. Hay pacientes crónicos, pacientes neumópatas, pacientes que consumen esteroides de manera crónica, que tienen ya son retenedores crónicos de CO2. Entonces, en ellos pues pueden que manejen pH de 7.4, 7.35, 7.37 con niveles de CO2 por encima de 60. Con ellos no es necesario de mantener estos niveles de CO2. O sea, esos pacientes ya son crónicos, ya toleran esas cifras. Pero ¿por qué tenemos de buscar este objetivo de tener este CO2 debajo de 60? Por la repercusión que tiene al sistema respiratorio, más que nada en la presión pulmonar, presión de la arteria pulmonar, pacientes que tienen niveles altos de CO2 aunados a una presión meseta elevada o una presión de distensión o driving pressure menor de 18, estos pacientes tienen riesgo de desarrollar cor pulmonar agudo. Esto ya está bien documentado, aparte del impacto que tiene estas elevaciones de CO2 agudas que me repercuten en la hemodinamia del ventrículo derecho. Otro objetivo, otra medida de protección es también cuidar el ventrículo derecho. Bueno, hablando un poco de la ecuación del movimiento, no voy a ahondar mucho en este tema, es más que nada conceptos matemáticos, pero pues es necesario conocerlo. Vemos que la ecuación del movimiento evalúa lo que es el flujo, el volumen y la presión, ¿sí? Consta de dos partes, el elemento resistivo, el cual el elemento resistivo, el producto del flujo por la resistencia de la vía aérea, y el elemento elástico, el volumen corriente por la elastancia. La elastancia es algo calculable, pero su inversa
es la distensibilidad, o sea, puede ser reemplazado esta fórmula por la distensibilidad estática. Ahora, ¿por qué es importante la ecuación del movimiento? Si se fijan, muchos modos ventilatorios, algunos no podemos hacer todo, o sea, son ventiladores que se basan en esta ecuación del movimiento. Hay algunos modos ventilatorios mal llamados duales que hacen que nos confundan, pero si regresamos a la fórmula matemática de la ecuación del movimiento, vemos por qué esto no es posible. Ahorita más adelante lo vamos a ver ya aterrizado a las modalidades ventilatorias en este tipo de pacientes. Bueno, de acuerdo a este diagrama, vamos a evaluar la dinámica o el sistema respiratorio de nuestro paciente ventilado. La dinámica respiratoria, la mecánica de la pared torácica y la mecánica del pulmón, así como la mecánica del sistema respiratorio. Estos, los que nosotros para fines prácticos, para fines de pandemia ahorita, vamos a evaluar la dinámica respiratoria con nuestra presión meseta, nuestra presión pico, nuestra resistencia de la vía aérea, flujo aéreo y nuestra distensibilidad dinámica. Y la mecánica del sistema respiratorio es el volumen corriente de la mano de nuestra distensibilidad dinámica y nuestra distensibilidad del sistema respiratorio. Estas demás, como es la presión intraabdominal, la distensibilidad de la pared torácica, la presión esofágica, nos aportan información. Hay subgrupos para esto, ya en ventilación, pero el problema de estas variables que pudiéramos evaluar es que son variables que se tienen que hacer en pacientes un poco más especiales, en pacientes obesos, pacientes que ya requieran catéter de presión esofágica o otro tipo de intervención, ya sea por tomografía por impedancia, que pues para fines prácticos no me funcionan ahorita, no me funcionarían ahorita. Entonces, estas son las gráficas comunes que todos nos vamos a enfrentar, siempre y cuando hablemos de ventilación mecánica convencional en este tipo de pacientes. No hay un método, no hay una modalidad ventilatoria superior a otra. O sea, el paciente puede estar manejado por volumen, puede estar manejado por presión. Cualquiera de los dos es válida, es lo que el paciente necesite, ¿sí? Entonces, vemos en estas gráficas de ventilación, esta es una modalidad controlada por volumen y esta es una modalidad controlada por presión. Esta gráfica de volumen-tiempo, vemos en la modalidad controlada por volumen y presión, vemos cómo tiene muchas similitudes, o sea, son muy parecidas. En cambio, en esta gráfica de abajo de flujo-tiempo, vemos que los pacientes, cuando son ventilados en una modalidad controlada por volumen, aquí el flujo es donde nosotros podemos incidir. O sea, yo puedo programar si el paciente quiero que reciba un flujo constante o una rampa de flujo cuadrática, una rampa de flujo acelerada que sería triangular y una rampa de flujo desacelerada. Ahora, eso es una de las ventajas que pudiese tener la modalidad controlada por volumen. En cambio, la modalidad controlada por presión, el flujo no es constante, el flujo es variable. De acuerdo a la mecánica respiratoria del paciente, él me puede estar pidiendo flujos de 40, 45, 50 y el ventilador pues se los va a otorgar. En cambio acá no, acá si yo le programo 40 o 50 litros por minuto de flujo, el ventilador todos me lo va a estar entregando 50, 50, 50, 50. Entonces, en un paciente sedado y relajado no me puede ocasionar mayor problema, pero en un paciente que pudiese llegar a tener algo de esfuerzo respiratorio o no se encuentre relajado, aquí ya se nos pudieran presentar asincronías de insuficiente. En cambio, en la modalidad controlada por presión, pues el flujo me lo va a otorgar el ventilador, el paciente lo demanda y el ventilador, esta modalidad, se lo va a otorgar. Y en la gráfica de presión, en esta gráfica de presión vemos cómo en la modalidad controlada por volumen, esta es la que más información nos va a dar. O sea, aquí yo una recomendación que les puedo hacer es que cada paciente que inicie en ventilación mecánica o en un paciente que vayan a analizar las diferentes variables que vamos a abordar ahorita, la recomiendo que lo hagan en una modalidad controlada por volumen, porque así nosotros
algunos de los objetivos que tenemos en estos pacientes, metas de presión, metas de volumen que debemos de llevar a cabo, metas de diferencias de presiones, se pueden hacer únicamente en una modalidad por presión, en una modalidad controlada por volumen, perdón, no dejando a un lado la modalidad por presión, que también nos da gran información, pero es menor a la gráfica de presión-tiempo en una modalidad controlada por volumen. Analizándola en esta gráfica, vemos una gráfica de presión sobre tiempo y una gráfica de flujo sobre tiempo. Vamos a analizar esta curva. Entonces, aquí, este nivel que no llega a cero, vemos cómo esta gráfica empieza desde aquí. Esto es el nivel de presión de PIB que nosotros le vamos a dar al paciente. Entonces, desde este nivel de presión hasta el volumen que yo le voy a otorgar al paciente, me va a dar cierta presión, que va a ser mi presión máxima o mi presión pico. ¿Qué me habla la presión pico? Esta es la presión más alta registrada al final de la inspiración. Esta también puede ser llamada presión inspiratoria máxima, presión máxima de la vía aérea. Y esta presión es la necesaria para forzar el gas a través de la resistencia de las vías respiratorias. Voy a poner un ejemplo. Un globo, de los globos delgados, cuando nosotros lo tratamos de inflar, en un inicio necesitamos darle gran presión para que se empiece a inflar. O sea, nosotros tenemos que dar mucho volumen o mucha presión para tratar de que ese globo se empiece a inflar. Una vez que ya se empieza a inflar, lo demás se hace más fácil. O sea, ya es más constante el volumen que se va a entregar. Es lo mismo con este ventilador. Aquí se empieza a entregar la presión y toda esta resistencia es la que tiene que vencer el sistema respiratorio para tratar de insuflar esos pulmones. Esa es nuestra primera presión que vamos a monitorizar. Ahorita adelante vamos a hablar de cuáles son nuestras metas a llevar con estas presiones. Luego vamos a hablar de esta presión. Esta mesetita que se ve aquí, también llamada presión plató, presión meseta o en algunos respiradores también llamada presión pausa. Esta presión nos habla, es un promedio de la presión alveolar que se encuentran en todos los alvéolos, en promedio. No todos los alvéolos tienen la misma morfología, tenemos los más grandes, alvéolos más pequeños, algunos alvéolos colapsados, pero esta nos da información. Ahorita les voy a comentar cómo se hace esta maniobra, nos da la información de cómo se encuentra la presión promedio de todos los alvéolos. Y ahorita vamos a hablar también de las metas que debemos llevar con esta presión. Esta de aquí, estas diferencias de presiones, la pico menos la meseta, se llama presión transaérea. Y haciéndole la relación con el flujo, nos va a hablar de la resistencia de la vía aérea. Esta se nos puede ver modificada con tubos de calibres pequeños, tubos cánulas 5.5, 6, 6,5, que a través de la tiene que pasar pues un volumen, una presión para el sistema respiratorio. Tiene que vencer esa resistencia. Ahorita también vamos a hablar de valores normales, pero hay que también, esta es una variable que muchos olvidan, pero es una variable que también se tiene que evaluar. Y esta otra diferencia de presiones, que es la diferencia de la presión meseta o presión plató menos la PIP, habla de nuestra presión de distensión, o la driving pressure, esta variable que el doctor Amato la describió y como una variable de seguridad que está asociada a mortalidad, ¿sí? A supervivencia. Pero ¿de qué nos habla esta diferencia de presiones? Bueno, él la define como la deformación parenquimatosa cíclica impuesta a las unidades pulmonares que se encuentran preservadas y ventiladas, ¿sí? Si yo tengo una diferencia de presiones baja, me habla de que ese sistema respiratorio puede estar en grandes porciones que esté preservada. Es el subrogado de la presión transpulmonar. Y esta pequeña flechitas que se ven aquí es nuestra PIP. O sea, siempre si yo programo 5, 8 o 10 de PIP, esa misma presión se tiene que llevar a cabo todos los ciclos respiratorios. O sea, no puede exceder el nivel de que yo programe en situaciones normales, ¿sí?
Ahora, la presión media de la vía aérea, esta también es una variable importante, casi no está estudiada, o casi, bueno, más bien, donde se ha estudiado más es en los niños, en los pacientes pediátricos, la presión media de la vía aérea. A los pacientes pediátricos no aplica la relación PO2-FIO2, para ellos es el índice de oxigenación. Y se utiliza con la presión media de la vía aérea, pero pues no voy a ahondar en eso porque ya es para fines pediátricos. Pero la presión media es de los principales determinantes de la oxigenación de las vías respiratorias junto con el FIO2, pero mientras más alta se encuentra esta presión media de la vía aérea, voy a mejorar la oxigenación, pero a expensas de que yo mantengo mis presiones de la vía aérea incrementadas en tiempos más prolongados. Eso es por lo que funcionan las modalidades no convencionales, como la modalidad bilevel o APRB, que se mantienen con tiempos expiratorios prolongados, relaciones inspiratorias muy breves, pero en unos ciclos muy largos se mantiene esa presión media de la vía aérea. Eso impacta mucho en la hemodinamia del paciente. Por eso es también estas tan criticadas esas modalidades ventilatorias, ¿sí? Entonces, pero pues de algún modo pudieran ser. Ahora, viendo a la par, o sea, estas dos gráficas son simultáneas, ¿sí? Ahora, vemos que esta presión meseta va de la mano únicamente en las modalidades controladas por volumen. ¿Por qué? Porque necesito hacer una pausa inspiratoria para que haya cero flujo. Aquí está un flujo inspiratorio, acá está un flujo expiratorio. Vemos que aquí está en la línea basal de cero porque hay ausencia de flujo. Y aquí esta presión es lo equivalente. Pausa inspiratoria con ausencia de flujo. Algo que no es valorable en una modalidad controlada por presión, porque ahí no se puede valorar esto, porque no se puede hacer pausa inspiratoria, porque ahí el flujo es constante. Entonces esto va de la mano, la presión meseta con la pausa inspiratoria, es simultáneo. Bueno, ahora todas estas variables que tomamos en cuenta, vamos a desglosarlas. ¿Cuánto es mi límite de presión máximo, mi límite de presión pico? Bueno, mi presión máxima, mi presión pico, tiene que ir por debajo de 35 centímetros de agua. Uno de los objetivos que les comenté al inicio de la plática es que nosotros, aparte de que un paciente lo estamos ventilando, es no llevarlo a una lesión pulmonar inducida por el ventilador, por sus siglas en inglés BILI. Entonces, cualquiera de estas variables que nosotros vemos aquí, cualquiera de estas nos puede dar daño pulmonar inducido por el ventilador. Entonces, presiones picos menor de 35 centímetros de agua. Más arriba de estos 40, 45, 50, hay riesgo de que el paciente me presente barotrauma o lesión por presión o neumotórax. Incluso estos pacientes, he visto y ha habido ya varios reportes de que estos pacientes ventilados, incluso pacientes sin ventilar, que hacen esfuerzos vigorosos en los cuales se incrementa la presión transpulmonar encima de los niveles permitidos o de seguridad, estos pacientes hacen neumotórax espontáneo, incluso ventilados en neumotórax espontáneo, ha hecho neumomediastino, o sea, son lesiones muy severas. Un paciente con neumomediastino es casi sentenciado a morir. O sea, es muy difícil manejar a estos pacientes porque se exceden estas presiones. ¿Cuánto de presión meseta? ¿Cuánto de presión plató? Bueno, anteriormente me refiero antes del 2000, 2010, los ventiladores se manejaban con estrategias ventilatorias con volúmenes corrientes altos, 12 a 15 mililitros por kilo de peso. No sé si había la creencia, pero se manejaban con estos volúmenes altos. Entonces, este estudio, de parte del estudio de Ars Network, el estudio ARMA, publicado en el año 2000 por el New England, compararon a pacientes que se ventilaban con volúmenes corrientes bajos, a peso predicho, 6 a 8 mililitros por kilo de peso, versus 12 a 15 mililitros por kilo de peso, lo que normalmente o anteriormente de esta época se estuvieron ventilando a los pacientes.
De hecho, en este estudio, pues lo tuvieron que parar porque pues, vieron que los pacientes que se estaban ventilando con volúmenes corriente altos, arriba de 12 mililitros por kilo de peso, estaban muriendo más comparados con los de 18 mililitros por kilo de peso. Entonces, un rango de seguridad, decían, bueno, a estos pacientes una media de seguridad está en una presión en meseta por debajo de 30 centímetros de agua. Y en esta publicación de el Long Safe, una publicación del 2015 publicada en la revista JAMA, en la cual se hizo en 50 países, en múltiples unidades de cuidados intensivos. Se incluyó México en este estudio también. Pues ahí ya comentaban, no 30, o sea, ellos bajaban aún más este rango de seguridad debajo de 26 centímetros de agua. Pero en estos pacientes ventilados de COVID es muy, muy, muy difícil. Bueno, son pocos, no difícil, son pocos que con 100 mililitros, 8 mililitros por kilo de peso alcancen estas metas, porque son pulmones demasiado lesionados. Entonces, menor de 30 centímetros de agua, aceptable. Lo arregla menos de 30 centímetros de agua y de acuerdo al Long Safe, la mortalidad disminuye aún más con niveles más bajos. Y la presión transaérea, la resistencia, esta pues ya más que nada son para conceptos básicos, fundamentales de paciente ventilado, y pues aquí lo evalúa en diferentes escenarios, un paciente normal, en un paciente con SDRA o un paciente con EPOC. La resistencia de la vía aérea debajo de 10 y en un paciente con EPOC debajo de 15. ¿Sí? Ahorita vamos a ver para qué me sirve la resistencia de la vía aérea, porque es importante evaluarla. La presión de distensión, también, o de la driving, este artículo publicado por el doctor Amato, igual, él vio que los niveles por debajo de 15 centímetros de agua impactaban en la supervivencia de los pacientes. Y en el estudio de Long Safe, un punto de corte por debajo de 13 centímetros de agua. Entonces, cualquiera de los dos es válido, ¿sí? Paciente con 15 de diferencias de presiones es un paciente que... La PIP, ¿cuánto de PIP voy a programar? Es un tema demasiado amplio para abordarlo en una sola clase, pero pues algunas de las recomendaciones más válidas o de los estudios más formales que existen y para fines prácticos es la relación o este estudio de acuerdo al Ars Network, la famosa tablita del ArsNet, que de acuerdo a cierta PIP nosotros deberemos de mantener cierta FIO2 con las diferencias de presiones de 15 centímetros de agua. Y aquí pues remarqué nuestra medida de seguridad hasta 14-15 centímetros de agua. Más allá de 15 centímetros de agua impactan en la hemodinamia del ventrículo derecho y demasiados estudios para esta plática, pero más de 15 centímetros de agua únicamente si se monitoriza con hemodinamia y ecocardio torácico, probablemente en situaciones especiales pacientes obesos, pacientes con obesos más que nada, y la presión media de la vía aérea, valores normales en un paciente adulto ventilado 15. Y esta otra gráfica, vemos otra vez una gráfica de presión sobre tiempo y una gráfica de flujo sobre tiempo. Aquí tiene esta característica, esta es una situación anormal, ¿sí? Las analizamos, vemos que es una modalidad controlada por volumen. ¿Por qué? Porque tenemos una rampa de flujo cuadrática. Entonces vemos la presión inspiratoria máxima. Aquí no tiene mesetita porque aquí no se le hizo la maniobra de pausa inspiratoria o no se tiene programado en el ventilador una pausa inspiratoria. También es válido, no es necesario tener un paciente ventilado con pausa inspiratoria. Sí, pero vemos que aquí se hizo una maniobra que se llama pausa expiratoria para determinar si el paciente está haciendo autopip. Sí, en esta gráfica de flujo sobre tiempo, vemos cómo en el flujo expiratorio no llega a cero. Lo normal es que este flujo expiratorio llegara hasta la línea basal, pero vemos cómo se está acortando aquí. Esto se llama atrapamiento aéreo. Esto no es igual a autopip. O sea, esto me sugiere que el paciente está haciendo autopip. Como yo evaluaría que el paciente está haciendo
PIP es haciendo una maniobra de pausa expiratoria y vemos que este es mi PIP basal y este es el nivel de PIP que el paciente me está haciendo secundario a este atrapamiento aéreo. Entonces, este es un PIP intrínseco, este es un PIP intrínseco y este es un PIP extrínseco, siendo un PIP total. Diferentes maneras de abordarlo que igual no es fines para esta, pero ahorita vamos a ver algunas maneras de abordarlo. Bueno, otra ya un poco de cálculos más avanzados, por así decirlo, es la distensibilidad del sistema respiratorio. Esto se define como el cambio de volumen por unidad de cambio de presión. Existe cuando lo tenemos en modalidad controlada por volumen, como es en este caso, o en una modalidad controlada por presión. Cuando es controlada por volumen, la vamos a llamar distensibilidad estática, y cuando es controlada por presión, la vamos a llamar la distensibilidad estática. Aquí es su fórmula, ahorita la vamos a ver adelante. Distensibilidad estática, nuestro volumen corriente programado entre la diferencia que hay entre la presión plató menos la PIP. Y la dinámica, mi volumen corriente entre la diferencia que hay entre mi presión pico menos la PIP. ¿Por qué es importante valorar esto? A principios de la pandemia hubo una propuesta del doctor Gattinoni de acuerdo a los fenotipos, decía cómo era el comportamiento de estos pacientes con SDRA, con un fenotipo L o un fenotipo H, porque de acuerdo a cuánta distensibilidad tenía el paciente, era como te sugería que lo ibas a ventilar. La distensibilidad normal en los pacientes intubados, en los hombres es de 40 a 50 mililitros sobre centímetro de agua, hasta 100 mililitros sobre centímetro de agua, y en las mujeres de 35 a 45 mililitros sobre centímetros de agua. Entonces, el punto de corte para decir es un paciente con un fenotipo L o un paciente con un fenotipo H, 40. Vamos a poner un ejemplo. Yo tengo un paciente ventilado en una modalidad controlada por volumen y tengo una programación de un volumen corriente de 450 mililitros. Tengo una una presión meseta de 25 y una programada de 10 centímetros de agua, lo cual me va a dar una distensibilidad estática de mililitros sobre centímetros de agua. Eso ya me entraría en un paciente con una distensibilidad baja o un fenotipo H. Ahora, en un paciente ventilado en una modalidad por presión, aquí ya es diferente, es la presión pico menos la PIP y una distensibilidad dinámica de 25 mililitros sobre centímetros de agua. Ahora, debemos de conocer ahora también los botones que tenemos que presionar a los pacientes para llevar a cabo estas maniobras. Pues mi maniobra de pausa expiratoria para evaluar la presencia de autopip, aquí lo vemos, y esta PIP es mi PIP basal o mi PIP extrínseca, mi PIP que yo programo. Y esto que se me está elevando es la PIP autopip que está haciendo el paciente. Esta es una PIP total. Y de manera contraria, hacer una maniobra de pausa inspiratoria. Al final de la inspiración, vemos cómo el volumen se mantiene entre todas las unidades alveolares y vemos cómo va a caer la meseta porque se está ventilando o es la presión media, la presión promedio de todos los alveolos, viendo a la par la ausencia de flujo. Yo les recomiendo que vean muchas gráficas, o sea, los artículos vienen este tipo de gráficas que pues al final de cuentas ya cuando vemos un ventilador pues no se parecen en nada, o sea, hay que verlo a la par. Ahora, la resistencia de la vía aérea, les comentaba, en un paciente con flujo inspiratorio constante, la resistencia inspiratoria es la relación que existe entre la presión de las resistencias y el flujo inspiratorio. Y en esta imagen que tenemos a la izquierda, vemos cómo un paciente tiene una presión inspiratoria pico muy alta y esa diferencia existe entre su presión meseta o su presión transaérea, que haciéndole la relación con el flujo me va a dar la resistencia. Ahora, ¿cómo la vamos a calcular?
Bueno, la resistencia de la vía aérea va a ser la diferencia que existe entre la presión pico, aquí un ejemplo, una presión pico de 28 centímetros de agua, con una presión plato o una presión meseta de 18 centímetros de agua, tenemos una presión transaérea de 10 centímetros de agua. Si le queremos sacar la resistencia, la vamos a dividir entre el flujo, entre el tiempo. Si yo tuviera un flujo programado de 30 litros minuto, lo voy a dividir entre el tiempo para hacer la conversión. Entonces, este paciente tendría una resistencia de la vía aérea de 20. O sea, en un paciente hasta alta, es una resistencia de la vía aérea alta en un paciente con SDRA. Aquí vemos la tabla que les había puesto, aquí la vemos nuevamente. Un paciente con SDRA, su valor normal de 10 a 15 centímetros de agua sobre litro sobre segundo. ¿Sí? Ahora ya tenemos la distensibilidad estática, ya tenemos la resistencia. ¿Para qué me va a servir todo esto? Hay algo que se llama constante de tiempo. Y vamos a hacer una analogía. Ahora, si yo tengo esta toma de agua para los bomberos, si yo le abro aquí el agua, ¿cuánto tiempo me va a tardar en que esa agua salga de esta manguera hasta el fin? Pues obviamente va a depender del radio de la manguera, la resistencia que tiene esa manguera y la capacidad que tenga de distenderse. Entonces, si yo la abro esta manguera, ¿cuánto me va a tardar el gato de esa agua? En tiempo. 5 constantes de tiempo. Estos son principios físicos, esto no es aplicado únicamente para la ventilación mecánica, estos son conceptos de física, pero pues tiene su aterrizaje también al sistema respiratorio. Vamos a verlo ahorita. Entonces, yo a esta manguera, pues le abro el agua, va a tardar 5 constantes de tiempo pues, para que salga. Entonces, ya traspolándolo a la ventilación mecánica, vemos un paciente normal con sus alvéolos normales, lo que les comentaba en un principio, no todos los alvéolos tienen la misma superficie, hay unos pues, pequeños, hay unos más grandes, hay unos colapsados, pero en situaciones normales así son. En un paciente con SDRA por COVID-19, pues es un paciente que teme, un paciente que tiene sus alvéolos lesionados, más que nada por edema alveolar. Alvéolos colapsados, que sus constantes de tiempo pues, son pequeñas. Y el paciente con EPOC, pues aquí vemos estas líneas azules, es un paciente pues, que tiene patología obstructiva. Entonces, en estos pacientes va a tardar en sacar más ese volumen. Ahora, para yo vaciar un alvéolo, yo, por lo que puedo inferir en un ventilador, es que yo voy a programar un tiempo inspiratorio. Yo quiero un tiempo inspiratorio, un ejemplo, de 0.7 segundos, un segundo. En esos 0.7 segundos o en un segundo, voy a cubrir mis 5 constantes de tiempo. Voy a tener mi llenado alveolar de 3 a 5 constantes de tiempo. Porque a partir de 3 constantes de tiempo, el 95% del alveolo lo voy a llenar. Ahora, eso es lo que yo puedo inferir en un tiempo inspiratorio programándolo en un ventilador mecánico. Pero yo no puedo interferir en cómo se va a vaciar. Entonces, para eso existe también la constante de tiempo expiratoria, que si vemos aquí está el alvéolo, ya se vació. A lo mejor se vació en 3 constantes de tiempo, pero yo necesito darle tiempo para que estos alvéolos de mayor superficie se vacíen también, pudiéndole dar más tiempo para que se vacíen. Entonces, esto es aterrizando las constantes de tiempo a un paciente ventilado. ¿Sí? De igual manera, paciente con SDRA, constantes de tiempo más breves, en menor tiempo voy a tener un vaciado alveolar. En un paciente con ventilación normal, vemos que tiene su 100%, igual con una constante de tiempo 5. Y en un paciente con EPOC, el tiempo me va a llevar mayor tiempo para ese alvéolo. Esos conceptos vamos a aplicarlos a este paciente. Bueno, esta imagen es de un ventilador, de un Puritan Bennett.
Este ventilador pues nos arroja mucha información, es, por así decirlo, es un ventilador inteligente. Yo le hago una pausa inspiratoria para medir mi presión plateau y de acuerdo a mi programación que yo tengo, ya me va a calcular la distensibilidad estática. En este paciente es de 44 mililitros sobre centímetros de agua. Y de igual manera me va a calcular la resistencia de la que es de 16. Vamos a hacer el ejercicio. Mi fórmula de la constante de tiempo es la resistencia de la vía aérea por la distensibilidad estática. En este paciente tenemos una resistencia de la vía aérea de 16 centímetros de agua por una distensibilidad estática de 44 mililitros. La voy a convertir a litros sobre centímetros de agua, lo cual sería 0.044. Entonces, mi constante de tiempo en este paciente es 0.7 segundos. O sea, esa es una constante de tiempo. Pero yo en el ventilador, esto yo lo puedo manipular. Yo le puedo decir al ventilador, yo quiero que en 0.7 segundos sea mi tiempo inspiratorio. O sea, va a meter todo este volumen en 0.7 segundos. Y para un vaciado alveolar, ahora, si mi constante de tiempo es 0.7 segundos, teniendo una relación 1 IE, y tener un vaciado alveolar de 3 constantes de tiempo, yo tendría que tener una relación de 0.7 segundos o un tiempo inspiratorio de 0.7 segundos con una expiración de 2.1 segundos. Ahí serían 3 constantes de tiempo. Si yo quisiera tener un vaciado alveolar completo del casi el 100%, necesitaría esas 5 constantes de tiempo para tener un vaciado completo, ¿sí? Estos conceptos pues ya son básicos, o sea, aquí vemos constantes de tiempo, desde una constante de tiempo a 5 constantes de tiempo. Un paciente con SDRA me va a tomar a partir de 3 constantes de tiempo más del 90% del vaciado alveolar. Entonces, lo que les decía, lo de los fenotipos. Paciente con una alta distensibilidad, más de 40 centímetros de agua, lo catalogaba el doctor Gattinoni a un fenotipo L. Es un paciente, algunas lesiones características de COVID. Entonces, este paciente con una baja reclutabilidad, un paciente con un bajo peso pulmonar y comparado con el fenotipo H, que yo creo que todos hemos visto en nuestros celulares diarios esta tomografía, una tomografía con un bastante daño pulmonar, bastante ocupación alveolar. Es un paciente con una distensibilidad baja, menor de 40 centímetros de agua, mililitros por centímetro de agua, y es un paciente con una pulmón altamente reclutable. Es un paciente que probablemente, de acuerdo al algoritmo de Gattinoni, se pudiese beneficiar de niveles altos de PIB. Ahora, dejando ya de un lado todas estas mediciones que tenemos que llevar con los pacientes, ¿qué más vamos a monitorizar? Bueno, yo voy a programar esto. Esta es mi programación en un ventilador. Esto es lo que me va a dar en gráficas y esta es la mecánica respiratoria que me va a dar el paciente. Todas van a la par, todas van a la par, ¿sí? Ahora, pues todos quisiéramos tener este ventilador o este tipo de ventiladores que nos dan gran información. Como les decía, este ventilador pues nos da muchas variables, nos hace las mediciones, pero eso nos hace flojos. O sea, el chiste es pues, hacerlos nosotros a mano pues, para tener noción de qué es lo que estamos haciendo, pero pues estos ventiladores nos hacen flojos y ya nos da todos los. Pero anteriormente, o si estuvieras en otro hospital del sur, o no sé cómo está, donde tenemos ventiladores viejitos, ventiladores de primera generación, esos yo creo que ya son para fines de cultura. Estos ya no existen únicamente en los museos. Estos ventiladores únicamente fueron los primeros ventiladores por presión positiva, pero en estos ventiladores únicamente eran controlados, o sea, no permitían que el paciente hiciera nada de esfuerzo. Aunque lo hiciera, este ventilador no hacía nada, o sea, eran ventiladores meramente controlados, no eran ventiladores asistocontrolados como los que tenemos ahorita, hoy en día. Segunda generación, que ya nos permitían un poco más de visualizar
la mecánica a través de las presiones, pero pues aquí no veíamos gráficas, no podíamos ver cómo el paciente estaba interactuando con el ventilador, si estaba haciendo esta máquina de copias, ya fueron los de tercera generación, que ya me incluían un poco más de información. Alguna vez pues llegué a ver en algunos hospitales de Monterrey, de México, pero pues ahorita ya cualquier ventilador de estos pues nos pudiera ayudar en estas condiciones. Los de cuarta generación, pues los que tenemos ahorita a la mano, los Vela, los Avea y los Puritan Bennett. Pues ya estos no, ni soñarlos, ya son ventiladores más sofisticados, más colores, más gráficas. Y aquí pues el famoso el Birdmark, un ventilador de segunda generación. Este ventilador pues tenía ventaja de, era un ventilador meramente neumático, no necesitaba conectarse a la luz. Todavía en algunas unidades que yo llegué a estar, existía, ya le podías meter PIP, pero pues no lo días en mi casa. Espero nunca utilizarlo. Y bueno, nuestro panel de alarmas, ¿sí? También en el ventilador nosotros podemos manipular nuestro panel de alarmas. Esto es importantísimo porque el ventilador es un equipo inteligente, así decirlo, pero pues, obviamente este no va a rebasar nuestra inteligencia. Pero tú le vas a decir, oye, yo quiero que tú me avises cuando algo está mal, que para eso sirve mi límite de alarmas. De acuerdo a las metas o a los objetivos que les dije que nosotros son nuestro rango de seguridad, vamos a nuestras armas. Frecuencia respiratoria, límite de seguridad, eso ya es diferente de donde lo lean, pero hay ARSNet, te dice, puede llevar un paciente con acidosis respiratoria que no la puedes corregir con más allá de 6 mililitros por kilo de peso, ¿qué haces? Sube la frecuencia hasta 35 por minuto. Cambia la relación normal, pero 35, imagínense la cantidad de energía que está recibiendo ese pulmón, es un paciente que lo está sometiendo a energy trauma, o sea, a trauma por energía. Ahora, presiones altas, lo que les comenté, o sea, nuestro límite de seguridad son 35 centímetros de agua. Si el paciente llegase a tener un moco, empieza a tener esfuerzo respiratorio o que se doble la cánula, estas situaciones que hagan que se me eleve la presión pico o mi presión máxima, se va a empezar a encender la alarma. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer si escucho una alarma? Pararme de donde estoy, ir y verificar a este ventilador qué es lo que está pasando, tratar de resolverlo. No, pues pásale más sedante o duérmelo más. No, hay que conocer lo normal, después conocer lo anormal y ver cómo va a ser nuestro abordaje. Y así en las diferentes variables que tenemos. Ahora, un poco de video, pues nada más para que estén un poco más familiarizados. Este ventilador Vela, vamos a evaluar la presión máxima en este respirador. Y yo hice una pausa inspiratoria, hice una pausa en las gráficas para poder evaluar cómo está mi presión pico. Aunque el ventilador aquí ya me está dando este valor, una manera es evaluándolo haciendo la pausa. Aquí ya me está evaluando, dando el reporte que tengo una presión pico de 22, 23 centímetros de agua. No es necesario hacer una pausa porque este ventilador me está dando esta información. Yo algo que les recomiendo, estas gráficas o estas variables que están aquí a la izquierda me hablan de la mecánica del paciente. He visto luego que le cosas que no tienen el caso que nosotros estamos evaluando, como tiempo inspiratorio o no sé, otras cosas que no tienen el caso, que para una evaluación mecánica o ventilatoria básica, yo les sugiero que sean estas. Si lo tenemos en una modalidad por volumen, yo quiero evaluar mi presión máxima, ¿sí? Yo quiero evaluar mi media de la aérea, yo quiero evaluar mi relación inspiración-expiración, mi volumen minuto y mi volumen corriente. Aquí yo no tiene caso que yo evalúe la presión meseta, porque en esta modalidad yo no tengo tiempo inspiratorio en este programado que me vaya a estar haciendo esta pausa en cada ciclo respiratorio. Si yo lo tuviera programado,
aquí me estaría dando la presión meseta, pero como yo no tengo pausa inspiratoria, yo no necesito que esté aquí para valorar una presión meseta. Entonces, yo sugiero, y si tuviera más, pues les diría más, no, pero de entrada, en un paciente ventilado en una modalidad controlada por volumen, presión máxima, presión media, relación IE, volumen minuto y volumen corriente. Ya en este otro video, en un paciente igual controlado en una modalidad por volumen, voy a hacer una pausa inspiratoria en ese botoncito, perdón, en ese botoncito que acá se los puse a un lado, porque aquí no se alcanza a ver, voy a hacer mi pausa inspiratoria, 0.5 a 2 segundos, vemos cómo cae la presión pico a la presión meseta, hago una pausa, le doy vuelta a esta bolita, y aquí me va el resultado. Presión meseta, presión plató de 19 centímetros de agua. 19. Y si vemos aquí, aquí ya es la vida real, ya no son dibujos. Aquí vemos que hay ausencia de flujo y vemos cómo aquí abajo el volumen se está entregando para que se distribuyan todos esos y medio promedio. Aquí tenemos una presión meseta de 19 centímetros de agua, un rango de seguridad en este paciente. Ahora vamos a ver la presión de distensión. Igual, hacemos una pausa inspiratoria, 0.5 a 2 segundos, vemos cuánto está nuestra presión meseta, 19 centímetros de agua, menos nuestra PIP programada, que sería una diferencia de presiones o una presión de distensión o driving pressure de 11 centímetros de agua, parámetro de seguridad. Ok, entonces vamos a hacer esta otra maniobra que es para evaluar la presencia de autopip. Hago una pausa expiratoria, vemos cómo está la flecha hacia arriba. Aquí está al lado el botón. Vemos. Bueno, pauso la gráfica, evalúo que mi PIP, mi nivel de presión, sea el igual al que yo estoy programando. Yo tengo programados 8 y el paciente en todo momento me está haciendo 8 centímetros de agua. Este paciente no está haciendo autopip y vemos cómo esta onda de flujo o esta gráfica de flujo expiratorio llega a 0, o sea que no está haciendo atrapamiento aéreo. Ese es un paciente que no está haciendo autopip ni atrapamiento aéreo. Y este otro parámetro calculado, el otro extremo, o sea, ya esas fueron modalidades controladas por volumen donde yo puedo ver esas variables. Ahora, en una modalidad controlada por presión, aquí yo ya no controlo el flujo, porque los que les comentaba al principio, el flujo es variable. Aquí yo solo con la presión, yo aquí por 15 centímetros de agua de presión y eso me va a dar un cambio de volumen. Es el volumen que me va a generar 15 centímetros de agua, que en este caso son 380 mililitros. Aquí programo presión, tiempo inspiratorio, perdón, frecuencia, PIP, flujo. Vemos cómo las gráficas simulan una rampa de flujo desacelerada. Pero el flujo no siempre es el mismo. Varía, aunque sea por 1 o 2, no siempre es el mismo. Si este paciente tuviera algo de esfuerzo respiratorio y me pudiese demandar algo de flujo, el ventilador se lo va a permitir, se lo va a otorgar. Es una de las ventajas que tiene la modalidad controlada por presión. Aquí vemos cómo me está haciendo una presión pico de 22 y tengo una PIP de 8 centímetros de agua, entonces tengo una diferencia de presiones de 13. Dinámica, ¿eh? Aquí no aplica la estática. Igual manera de un acercamiento,
presión pico, presión meseta, ausencia de flujo, entrega de volumen mientras yo hago la maniobra. Ahora, pues viendo todos estos videos y algo de lo que les comenté, después de que se empezó a estudiar esos pacientes ventilados durante la pandemia, ¿qué es lo que hemos aprendido de ventilar a estos pacientes? Bueno, de acuerdo a este estudio que salió en el año 2020, el año pasado, vemos que no existe una receta única para cómo ventilar a estos pacientes. Vemos que la ventilación protectora con bajos volumen corriente de 4 a 8 mililitros de peso predicho son nuestros mismos objetivos de tener estas presiones, menos de 30 centímetros de agua de presión plateau, driving pressure menor de 15 centímetros de agua, están fuertemente asociados con mejoría en los pacientes con SDRA. Esto hablando del manejo ventilatorio, porque hay también temas aparte de hablar del tema inflamatorio y el tema de la coagulación. Bueno, de acuerdo a este artículo, menciona que son los mismos parámetros a vigilar y a buscar. Ahora, SDRA por COVID, similar a SDRA por otra causa, de misma manera. No hay diferencias significativas en la distensibilidad en estos pacientes. Entonces, no hay mayor diferencia en los pacientes COVID por SDRA comparado a los pacientes por COVID normal, un SDRA primario que no sea por COVID, ya sea por una neumonía, por una aspiración. Y a este artículo también pues, menciona que hay que buscar los mismos objetivos en un paciente con COVID. La ventilación protectora es la pieza fundamental en los pacientes ventilados. Volúmenes corriente menos de 6 mililitros por kilo de peso, presión en meseta menos de 30 centímetros de agua y deben de darse a todos los pacientes ventilados por COVID. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es nuestra deducción o nuestro con pacientes que ventilamos por COVID? Lo mismo un SDRA por COVID que un SDRA por no COVID. ¿Sí? Y pues hasta aquí mi plática. No sé si tenga alguna duda, preguntas.